Papá, ya no eres importante para nadie. Lo dijo mientras levantaba su copa de vino, con la voz tranquila, como si hablara del tiempo. La mesa entera enmudeció, y el sonido del reloj marcando las 10:15 fue lo único que se escuchó. Yo no contesté de inmediato. Sentí como el aire se espesaba, como el vino en mi copa perdía su color. Luego, sin levantar la vista, respondí: entonces, esta será mi última cena aquí. Nadie dijo nada más. Solo el chisporroteo del horno y el tintineo de una cuchara contra un plato. Pero todo había empezado mucho antes, meses atrás, cuando aún creía que la Navidad servía para reunir, no para medir distancias. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez te hicieron sentir invisible justo en la mesa donde diste todo. Entonces todavía tenía fe en que mi hija, Clara, y mi hijo, Luis, recordaban lo que esa mesa significaba. No sabía que aquella noche iba a convertirse en una frontera silenciosa, antes y después de una frase que, aún hoy, resuena como una puerta que se cerró despacio, sin vuelta atrás. Me llamo Antonio Navarro, tengo 67 años, y desde que me jubilé vivo en una casa baja a las afueras de Toledo, donde los inviernos huelen a leña húmeda y a pan recién hecho. Durante casi 40 años fui maestro carpintero. De esas manos mías, que ahora tiemblan al sujetar una taza, salieron mesas, armarios, cunas. Sobre todo, la casa donde crecieron mis hijos. Cada viga de este techo la coloqué con la ilusión de que algún día ellos sintieran que tenían un lugar al que volver. Cuando murió mi mujer, María, en el invierno de 2020, el silencio llenó los huecos donde antes sonaba su voz. Ella tenía la costumbre de cantar mientras cocinaba, y de poner siempre un plato de más por si alguien llega. Después de su partida, solo quedaba ese plato vacío frente a mí. Desde entonces, la Navidad era el único momento en que veía a Clara y a Luis juntos, aunque fuera unas horas. Yo preparaba todo con el mismo esmero de siempre: el pavó, el mantel con bordes rojos que María adoraba, los adornos de papel que hicimos cuando los niños eran pequeños. Pensaba que mantener esas costumbres era una forma de mantenerla a ella. Ese diciembre de 2024, sin embargo, algo era distinto. No sabría decir si era el aire o mi propia intuición, pero había una distancia que no venía del frío. Clara había cambiado desde que consiguió aquel ascenso en Madrid. Sus llamadas se habían vuelto rápidas, con frases medidas y tono de agenda. Papá, tengo una reunión. Te llamo otro día. Y ese otro día nunca llegaba. Aún así, cuando lo hacía, me hablaba con la voz de quien cumple una obligación más que con la ternura de una hija. Luis, por su parte, seguía en el pueblo, aunque su matrimonio pasaba por tiempos difíciles. Siempre encontraba una excusa. Marta está de mal humor. El niño tiene fiebre. Lo dejamos para la próxima. Yo no insistía. Aprendí que la insistencia asusta a los hijos cuando se hacen adultos. Así que me limitaba a cuidar el taller, reparar una silla vieja, encender la radio y esperar a que el calendario me acercara un poco más a diciembre. El taller había sido mi refugio. Entre el olor del serrín y las virutas del suelo, encontraba algo parecido a la paz. Allí, en ese pequeño espacio de madera y polvo, seguía escuchando la voz de María. No trabajes tanto, Antonio, ven a cenar. Por eso, cuando Clara me propuso que lo vendiera, aunque aún no lo había dicho tan abiertamente, supe que detrás había algo más que preocupación por mi bienestar. A principios de mes, recibí su mensaje. Este año la cena será en tu casa, pero iremos solo unas horas. Sergio tiene compromisos. Sergio, su pareja, era un hombre correcto, pero de mirada fría, de esos que calculan antes de hablar. Nunca me inspiró confianza, aunque traté de disimularlo por el bien de Clara. Cuando leí aquel mensaje, sentí un vacío, no por el hecho de que vinieran poco tiempo, sino porque en esas palabras ya no había afecto, sino trámite. Pasé los días previos preparando todo como siempre.
Compré el vino Rioja que a Clara tanto le gustaba, aunque sospechaba que ahora preferiría champán francés. Puse el Belén con las figuras que reparé yo mismo, una por una, después de que se cayeran aquel año que Luis jugó al fútbol dentro del salón. Y, como cada Navidad, puse 3 copas en la mesa, aunque María ya no estuviera. El 24 de diciembre amaneció con un viento helado que arrastraba hojas secas por el patio. A mediodía recibí un mensaje de Luis. Lo siento, papá. Problemas con Marta. No podré ir. Le respondí con un simple cuídate. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, hasta que se apagó. Esa tarde, mientras encendía la chimenea, pensé que la familia es como la madera. Si no se cuida, se agrieta. Y cuando se agrieta, aunque se repare, la marca queda para siempre. Cuando Clara llegó, el aire cambió. Su perfume llenó la casa, y el taconeo de sus botas resonó sobre el suelo que yo mismo pulí. Traía un abrigo caro, un bolso de piel y una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Papá, no fumes dentro, por favor, me dijo antes de saludarme. Asentí. Detrás de ella apareció Sergio, trajeado, con esa mirada que examina sin preguntar. Me dio la mano con firmeza ensayada, como si firmáramos un contrato. Durante la cena hablamos de banalidades, su nuevo piso en Chamartín, los viajes de Sergio, las inversiones, los restaurantes. Yo asentía, sonreía, y de vez en cuando miraba el reloj. Faltaban minutos para las 10 cuando el vino empezó a aflojar las lenguas. Sergio, con esa confianza que da el dinero ajeno, soltó. Antonio, ¿sabe usted que su taller podría valer más de 90.000 euros? Podríamos venderlo y hacer algo moderno allí. Clara y yo podríamos ayudarle a gestionarlo. Clara lo miró con complicidad y añadió. Papá, no tiene sentido que sigas encerrado entre maderas y serrín. Deberías disfrutar de tu jubilación. Vender ese sitio sería lo mejor. Levanté la mirada y dije despacio, casi sin tono. Mi taller no está en venta. El silencio que siguió fue espeso, como si el aire hubiera perdido oxígeno. Sergio bebió un sorbo y se recostó en la silla. Clara suspiró, miró el reloj, y entonces dijo la frase que cambió todo. Papá, ya no eres importante para nadie. Nadie necesita ese taller, ni tus mesas, ni tus historias. El reloj marcaba las 10:15. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro ya no quedaba calor. Me levanté sin decir palabra. Apagué las luces del comedor y murmuré. Entonces terminemos esta cena aquí. No sé si esperaban que gritara o que llorara. Pero no. Solo el silencio me acompañó. Esa noche, en el taller, mientras el reloj marcaba la medianoche, entendí que hay frases que no se olvidan. Se quedan suspendidas, como polvo de madera en el aire, recordándote quién fuiste, y lo que ya no serás. Esa noche, después de cerrar la puerta tras ellos, no encendí la luz. Me quedé un rato en el pasillo, escuchando el eco de sus pasos alejándose, hasta que solo quedó el crujido de la madera bajo mis pies. No sentí rabia. Era algo más hondo, más pesado. Una mezcla de vergüenza, decepción y una soledad tan espesa que casi se podía tocar. Entré en el taller y encendí una lámpara pequeña, la misma que usaba María cuando venía a buscarme para cenar. El olor a madera me devolvió un poco de calma. Toqué las herramientas, una por una. El cepillo, el formón, la vieja sierra que mi padre me regaló el día que abrí mi primer encargo. Todo seguía en su sitio, fiel, sin exigencias ni juicios. Me quedé allí hasta que amaneció. Miraba el polvo suspendido en el aire y pensaba en Clara, en lo lejos que había quedado la niña que se subía a mis rodillas y me pedía una cuna para sus muñecas. Pensaba también en Luis, siempre más frágil, más de silencios que de palabras. Me pregunté en qué momento había dejado de ser importante. Tal vez cuando dejé de ser útil, o cuando mi vida empezó a parecerles una reliquia de otro tiempo. A la mañana siguiente salí a caminar. El aire frío de diciembre me despejó un poco. Pasé por delante de la iglesia,
del bar de Julián, donde el grupo de siempre jugaba al dominó. Saludé con un gesto, sin ganas de detenerme. Fui hasta el río. Me senté en el banco de piedra donde María y yo solíamos ir los domingos. Allí comprendí que no podía seguir esperando que los demás dieran valor a lo que para mí seguía siendo sagrado. Así que tomé una decisión. No iba a vender mi taller, pero tampoco iba a dejar que se apagara. En enero de 2025 empecé a limpiar y ordenar el lugar con un propósito distinto. Tiré maderas viejas, lijé las mesas, reparé las ventanas que llevaban años sin abrirse. Y un día, al ver a los chavales del instituto merodeando por la plaza sin nada que hacer, se me ocurrió proponer algo. Fui al ayuntamiento y pedí una reunión con el concejal de Cultura. Le expliqué mi idea: ofrecer clases gratuitas de carpintería a jóvenes del pueblo, enseñarles lo básico, darles un oficio, una rutina, una esperanza. No me miró con gran entusiasmo al principio, pero cuando le mostré algunos de mis muebles, esos que guardaba casi como reliquias, cambió de gesto. Un mes después tenía el permiso y una pequeña ayuda municipal para arrancar el proyecto. El primer día vinieron 3 chicos. Al principio no sabían ni cómo sostener una gubia. Eran hijos de obreros desempleados, chavales con más horas de móvil que de conversación. Les hablé sin formalidades, como quien ofrece refugio, no lección. Les conté que la madera, si se la trata con paciencia, te enseña más sobre la vida que cualquier libro. Que no hay error que no pueda lijarse, pero también que los golpes dejan huella, aunque se disimulen. Y poco a poco, el taller volvió a llenarse de sonido, de risas, de golpes suaves de martillo, del zumbido del serrucho. No era el ruido de antes, pero tenía algo nuevo, vida. Pasaron los meses, y aquello que empezó como una distracción se convirtió en algo más serio. Salieron reportajes en el periódico local. Un día se presentó un periodista de Toledo para hacer una nota sobre el carpintero que enseña a los jóvenes del pueblo a construir su futuro. Yo sonreí con pudor, pero en el fondo me sentí orgulloso. El ayuntamiento ofreció financiar más materiales, y empezaron a llegar nuevos alumnos. Algunos venían por curiosidad, otros porque necesitaban un lugar donde sentirse útiles. Yo los recibía a todos igual. Les decía: aquí no hay prisa. La madera no la entiende. Mientras tanto, Clara dejó de llamarme por completo. Solo supe por conocidos que Sergio había perdido su empleo y que la empresa donde ella trabajaba redujo plantilla. Vendieron su piso en Chamartín y se trasladaron a un barrio más modesto. No sentí alivio ni satisfacción. Me limité a aceptar que la vida, con su lento giro, acomoda las piezas sin pedir permiso. Luis, en cambio, empezó a venir algunos domingos. Me ayudaba a cortar tablones, me contaba sus problemas con Marta. No buscaba consejos, solo compañía. Yo escuchaba, le servía un café y dejaba que el silencio hiciera el resto. En otoño, un día que llovía con fuerza, vi a Clara pasar por mi calle. Iba sola, con un paraguas roto. No llamó a la puerta. Se detuvo frente al taller unos segundos, miró el cartel que decía Escuela Artesanal San Blas, siguió caminando. La vi alejarse por el reflejo del cristal, sin saber si volvería. Y, curiosamente, no me dolió. Entendí que el perdón no siempre llega con palabras. A veces lo trae el tiempo, como la lluvia que limpia sin hacer ruido. A finales de noviembre, los chicos del taller quisieron hacerme un regalo. Con las sobras de madera, construyeron una pequeña placa que decía: a don Antonio, por enseñarnos a no rendirnos. Cuando me la entregaron, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si una herida antigua empezara a cerrar. La víspera de Navidad de ese año, a las 10:15, el reloj volvió a sonar. Yo estaba solo, sentado junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano. No sentía tristeza, solo una calma profunda. Afuera nevaba. En la mesa había 2 platos, uno por mí, y otro por quien quizá algún día regresara. Y regresó. Unos golpes suaves en la puerta. Me levanté despacio. Al abrir, la vi. Clara,
con el mismo abrigo del año anterior, pero sin maquillaje, sin prisa, sin orgullo. Llevaba una caja de turrones entre las manos. «Papá, ¿puedo pasar?» Asentí. No hablamos mucho. Cenamos en silencio. A veces las palabras sobran cuando el arrepentimiento ya se ve en los ojos. Después de unos minutos, ella murmuró, casi en un suspiro: «Tenías razón. No todo se compra, y no todo se hereda. A veces solo se aprende cuando se pierde». Le serví una copa de vino y respondí: «Brindo por eso, hija, y porque esta vez, la Navidad sí nos encuentre juntos». Y allí, bajo la luz suave del taller, con el eco del reloj marcando las 10:15, supe que el respeto, cuando se recupera, suena como el golpe exacto del martillo sobre la madera. Firme, limpio y eterno. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo despacio el tejado, como si el tiempo quisiera darnos otra oportunidad. Han pasado casi 2 años desde aquella noche en que Clara volvió a casa. Y aunque seguimos sin hablarnos de todo, la distancia ya no es un abismo. Es apenas un puente frágil, hecho de silencios compartidos y de pequeños gestos que pesan más que las disculpas. A veces viene los domingos. Llega temprano, ayuda a los chicos del taller o se sienta en una esquina con un cuaderno, observando cómo trabajo. Ya no lleva trajes de oficina ni maquillaje. Se viste sencillo, como antes, cuando aún buscaba mi aprobación por cada dibujo que hacía en el colegio. Yo no le pregunto por su vida en Madrid. Ella tampoco me habla de Sergio. Pero de vez en cuando sus manos tocan la madera o cuando el polvo del serrín le cubre el pelo, me mira con esa mezcla de tristeza y paz que solo tienen los que han comprendido demasiado tarde. «Huele igual que cuando era niña», me dijo un día. «La madera no cambia», respondí. «Nosotros sí», añadió, sin mirarme. Aquella tarde, mientras el sol se filtraba por las rendijas del taller, supe que el perdón ya estaba ahí, silencioso, sin necesidad de decirse. Luis también se ha acercado más. Después de separarse de Marta, viene casi todos los fines de semana. Ayuda con los alumnos, se encarga de lijar o de reparar herramientas. Es menos hablador que su hermana, pero más constante. Un día me confesó: «¿Sabes, padre? Cuando era crío te miraba trabajar y pensaba que eras invencible. Ahora me doy cuenta de que lo que te hacía fuerte no era el trabajo, sino la paciencia». Sonreí. No supe qué decir. Solo puse mi mano sobre su hombro y le ofrecí un vaso de vino. A veces el amor entre un padre y un hijo no necesita palabras, solo presencia. La escuela artesanal ha crecido más de lo que imaginé. El ayuntamiento cedió una parte del antiguo almacén municipal, y allí hemos montado un pequeño aula con bancos nuevos y una estufa de hierro que calienta los inviernos. Cada curso se apuntan más jóvenes, incluso algunos adultos que han perdido el trabajo y buscan empezar de nuevo. No soy un maestro en el sentido formal, pero si les enseño algo que aprendí con los años, que la vida, como la madera, tiene vetas imprevisibles, y que hay que aprender a seguirlas sin romperlas. En las tardes de invierno, cuando el sol se apaga temprano y el viento sopla fuerte contra los cristales, me gusta quedarme el último. Cuando todos se han ido, camino entre las mesas, toco las piezas terminadas, huelo el barniz. Cada una tiene su historia, su marca, su tiempo. Y en esos momentos pienso en María. Pienso en cómo estaría orgullosa de ver este lugar lleno de jóvenes, de risas, de trabajo. De ver que el taller, aquel mismo que Clara quiso vender, ahora sirve para construir algo más grande que muebles, dignidad. Clara, poco a poco, se ha ido integrando en el proyecto. Hace unos meses propuso organizar una pequeña exposición con las obras de los alumnos. Fue idea suya llamar al evento Manos que Hablan. Ella se encargó del cartel, de la prensa, de todo. Cuando la vi correr entre los bancos, dando instrucciones, vi a la niña que fue, inquieta y decidida, y sentí una punzada dulce en el pecho. La exposición fue un éxito. Vinieron vecinos, autoridades, incluso un periodista de Madrid. En la foto que salió en el periódico,
Clara aparece a mi lado, con una sonrisa sincera. Esa fue la primera vez, en muchos años, que nos abrazamos sin pensar en lo que habíamos perdido. Después de aquello, una tarde me pidió acompañarme al cementerio. Llevaba flores blancas para su madre. Caminamos en silencio entre las lápidas. Cuando llegamos, dejó el ramo sobre la piedra, se quedó mirándolo. Siempre pensé que tenía que irme para ser alguien, dijo. Y yo pensé que tenía que quedarme para no perderos, respondí. Ella sonrió, con los ojos húmedos. Al final los dos estábamos equivocados. O tal vez no. Quizá era la única forma de entenderlo. Nos quedamos allí largo rato, sin prisa, viendo cómo caía el sol entre los cipreses. En ese instante comprendí que no se trata de olvidar lo ocurrido, sino de aprender a mirarlo sin dolor. Luis llegó más tarde, con una botella de vino. Nos sentamos los tres junto a la tumba de María. Brindamos y reímos recordando anécdotas antiguas, las cenas caóticas, el gato que dormía en la encimera, el día que casi quemé el pavo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia volvía a estar entera, aunque faltara una parte. Esa noche, al volver a casa, Clara se detuvo en la puerta del taller. «Papá, ¿puedo entrar un momento?» Asentí. Entró, respiró hondo, y dijo: «Sergio quería el taller porque pensaba que el dinero resolvería lo que yo no sabía nombrar. Pero era aquí donde estaba todo lo que buscaba. El olor, el orden, la calma, la sensación de pertenecer a algo que no se compra». No respondí. Solo la abracé. No como un padre que perdona, sino como un hombre que entiende. Desde entonces, cada Navidad encendemos juntos las luces del taller. Los alumnos traen dulces, Luis prepara vino caliente, y Clara coloca el Belén de su madre en la repisa. No hay discursos, ni brindis forzados. Solo la risa sencilla de quienes aprendieron, a su manera, a empezar de nuevo. A veces, cuando la noche cae y todos se van, me quedo un momento solo, mirando las luces reflejadas en la madera. El reloj marca las 10:15, como aquella vez. Pero ahora ese sonido ya no me duele. Es distinto, firme, sereno. Porque he comprendido que el respeto no se impone, se gana. Que el amor no se exige, se cultiva. Y que el tiempo, si se le deja hacer, acomoda todas las piezas en su lugar. Fuera, el viento de invierno sopla entre los olivos. Dentro, el fuego chisporrotea despacio. Y mientras la casa respira en silencio, pienso que, al final, uno no necesita que el mundo le reconozca, sino solo eso: un rincón que huela a madera, una mesa donde compartir el vino, y la certeza humilde de que, aunque tarde, la vida devuelve siempre lo que se dio con amor. Este último invierno ha sido más frío que los anteriores. No solo por el clima, sino por la quietud que deja el paso del tiempo cuando ya no se espera nada. Sin embargo, todo parece tener sentido. Me levanto temprano, como siempre, antes del amanecer. Preparo café, abro las contraventanas y dejo que el aire helado entre despacio, sin prisa. Desde la ventana del taller veo cómo la niebla cubre los campos. Poco a poco, el día se abre paso con ese tono azul que solo tiene el invierno en Castilla. Ya no necesito reloj. Mi cuerpo sigue el ritmo del sol y de la madera. A veces pienso que me he convertido en una parte más del taller. Una herramienta vieja, gastada, pero útil todavía. Clara y Luis vienen a menudo. No todos los fines de semana, pero los suficientes. Ya no traen excusas ni silencios pesados. Traen cosas sencillas: pan del horno, vino del pueblo, noticias del día. Clara se ha quedado en Toledo y trabaja en un pequeño despacho de diseño. Luis ha vuelto a vivir solo, pero parece tranquilo, como si por fin hubiera hecho las paces consigo mismo. Cuando llegan, el taller se llena de voces. Los alumnos los saludan como si fueran parte del proyecto. Y en realidad lo son. Hace unos meses organizamos un nuevo curso. Lo llamamos Aprender con las manos. Fue idea de Clara, otra vez. Ella diseña los folletos, lleva las redes del taller,
Eso que yo ni entiendo ni quiero entender, y consigue que más jóvenes se apunten. A veces la miro mientras habla con ellos, explicándoles cómo cuidar una pieza, cómo medir con precisión, y me sorprende su tono. Suave, paciente, como si en cada palabra pidiera perdón sin decirlo. Un día me trajo una caja. Lo encontré en casa. Era tuyo. Dentro había una agenda vieja, con dibujos a lápiz de muebles que diseñé en mis primeros años. También, entre las páginas, una foto, María, yo, Clara y Luis, los cuatro frente a la casa recién terminada, en 1992. Ella la sostuvo entre los dedos y dijo: «Nunca te lo dije, pero cada vez que huelo a madera pienso en mamá». No supe qué responder. El silencio bastó. A veces, cuando ella se va, me quedo en el taller un rato más, observando la puerta por donde sale. Y pienso en lo frágil que es la memoria, cómo se derrumba en un segundo, al mismo tiempo, cómo puede reconstruirse con una simple mirada. Este año, el ayuntamiento me ofreció un reconocimiento, una placa por mi labor social y educativa. No soy hombre de homenajes, pero acepté. Vinieron los alumnos, los vecinos, incluso el alcalde. Clara leyó unas palabras que había escrito ella misma. Mi padre no solo enseña a trabajar la madera, enseña a esperar, a respetar los silencios y a entender que lo que se construye con las manos también puede curar lo que se rompe en el alma. No recuerdo si aplaudieron mucho. Solo recuerdo que, por primera vez en años, tuve que girar la cara para que no me vieran llorar. Esa noche, ya solo, abrí una botella de vino y me senté junto al fuego. Miré la placa sobre la mesa y pensé en María, en todo lo que me costó llegar a este punto, en cómo la herida se cerró sin ruido, cómo se cierran las grietas del roble cuando el sol las calienta. Desde entonces tengo una costumbre. Cada día, al final de las clases, dejo a los muchachos marcharse antes que yo y me quedo unos minutos solo, limpiando las virutas, ordenando las herramientas. Es un ritual, como si al hacerlo pusiera en orden también mis pensamientos. A veces escucho pasos fuera, alumnos, vecinos, o Clara viniendo a buscarme, y sonrío. Otras, solo se oye el viento moviendo las ramas del olivo. En cualquiera de los casos, me siento acompañado. Hace poco cumplí 69 años. Luis me regaló una navaja grabada con mis iniciales. Clara, una libreta en blanco con una nota en la primera página, para que sigas escribiendo con las manos. Le respondí con una sonrisa. No necesito mucho más. El otro día, uno de los chicos del taller me preguntó: «Don Antonio, ¿qué hace falta para ser buen carpintero?». Me quedé pensando un momento, y le dije: tener paciencia para escuchar lo que la madera quiere ser, y no intentar convertirla en otra cosa. Creo que se rió, sin entender del todo, pero mientras lijaba, le vi hacerlo con más cuidado. Quizá eso bastaba. Ahora, cuando llega diciembre, ya no siento miedo. Antes me dolía el sonido del reloj marcando las 10:15. Era una herida. Hoy es un recordatorio. Cada Navidad Clara y Luis vienen, montamos el Belén, cenamos en el taller, rodeados de las piezas que los alumnos han hecho durante el año. No hay reproches ni promesas, solo esa paz sencilla que llega cuando uno ha dejado de esperar justicia y ha encontrado serenidad. El año pasado, al terminar la cena, Clara se acercó a mí, me abrazó y susurró: «Gracias por no cerrarme la puerta aquella noche». Nunca la cerré, hija. Solo la dejé esperando. Desde entonces, cada vez que alguien cruza el umbral del taller, recuerdo esas palabras. La puerta siempre está entreabierta, para quien quiera volver, aprender o simplemente escuchar el silencio. Hoy ha nevado. El tejado está cubierto, y el humo de la chimenea se eleva recto, sin viento que lo tuerza. Me siento junto al fuego con mi taza de café y miro alrededor. Las herramientas ordenadas, el reloj marcando despacio las horas, la luz del amanecer reflejándose en la madera recién pulida. Y pienso, con una calma que ya no necesita razones, que la vida no me quitó nada que no pudiera reconstruir. Porque lo que uno levanta con amor,
aunque se derrumbe, deja cimientos. Y en esos cimientos he vuelto a encontrarlo todo. A María, a mis hijos y a mí mismo. Fuera, el día se aclara. Adentro, el fuego murmura. Levanto la vista, brindo solo, y susurro para mí. Por los que se fueron, por los que volvieron, y por lo que aún sigue en pie. La llama parpadea, el reloj marca las 10:15, y el mundo, por fin, parece en silencio. Este año ha llegado el invierno con una lentitud distinta, como si el tiempo también se hubiera vuelto viejo. Todo sucede más despacio, más silencioso. Incluso el frío parece tener consideración. Me gusta ese ritmo. Es como si el mundo, por fin, hubiera aprendido a andar a mi paso. Los chicos del taller siguen viniendo. Algunos ya no son tan chicos. Miguel, por ejemplo, ha encontrado trabajo en una carpintería de la ciudad. Cada vez que puede vuelve para saludar. Trae pan recién hecho y me cuenta que aún usa la vieja regla de medir que le regalé. Me da suerte, don Antonio, dice, y sonríe. Es curioso. Hace unos años apenas sabía sostener un martillo. Ahora enseña a otros. Eso me recuerda lo que siempre pensé. Enseñar no es imponer, es dejar huella. Clara coordina todo el proyecto. Se ha ganado el respeto del pueblo. A veces, cuando la veo hablar con las autoridades locales, pienso en la niña que un día se enfadó porque no la dejé usar el serrucho. Tiene la misma mirada de entonces, la de quien quiere hacerlo todo bien, aunque le tiemble el pulso. Luis también está bien. Trabaja con un amigo en un taller de restauración. De vez en cuando, me trae alguna pieza para que la vea. Nos sentamos, la observamos juntos, y hablamos de acabados, de vetas, de cómo la madera guarda secretos que solo se revelan con paciencia. Han pasado 3 años desde aquella cena de Navidad. 3 años desde aquella frase que me rompió el pecho. Papá, ya no eres importante para nadie. A veces, cuando la recuerdo, me parece lejana, como si la hubiera dicho otra persona. O quizá fue necesaria, pienso ahora. A veces las palabras que más duelen son las que empujan a nacer de nuevo. La casa está llena de vida, pero el silencio sigue siendo mi compañero fiel. Lo busco cada noche, cuando el taller se apaga y solo queda el sonido del reloj. Me siento frente al fuego y dejo que la mente viaje. A veces veo a María, no como un recuerdo nítido, sino como una presencia suave. La imagino apoyada en la puerta, sonriendo, con el delantal puesto, y le hablo, aunque sé que nadie me oye. ¿Ves, María? Lo conseguimos. No con ruido, sino con tiempo. Me gusta pensar que de alguna forma me escucha. En marzo me propusieron algo que me hizo dudar. Una exposición en Toledo con mis piezas y las de los alumnos. Una muestra sobre el valor del oficio. La llamaron. A mis años, no suelo entusiasmarme con reconocimientos, pero acepté. Quería que los muchachos vieran el fruto de su esfuerzo. Clara se encargó de todo. La organización, el catálogo, incluso un pequeño documental. El día de la inauguración, cuando vi las mesas, los bancos, las tallas, sentí algo difícil de describir. No era orgullo, era gratitud. Gratitud por haber resistido, por no haber vendido el taller, por haber creído, a pesar de todo, que el trabajo bien hecho siempre devuelve lo suyo. Durante el acto, Clara se acercó y me susurró. ¿Sabes? Cuando era pequeña creía que tu taller olía a tristeza. Hoy huele a paz. No supe qué responder. Solo la miré, y entendí que no hacía falta decir nada más. Esa noche volví a casa tarde. Dejé la chaqueta en la silla, avivé el fuego y abrí la libreta que me regaló Clara. En la primera página escribí: el respeto no se impone. Se cultiva en silencio. Luego la cerré. Era suficiente. Los meses siguientes pasaron tranquilos. Las clases continuaron. El taller siguió creciendo. Incluso el ayuntamiento propuso convertirlo en un pequeño centro permanente de oficios tradicionales. Me pidieron que diera mi nombre al lugar. Me negué al principio. No me gusta la idea de ver mi nombre en una placa, pero Clara insistió.
No es por ego, papá. Es para que otros recuerden que la paciencia también deja herencia. Accedí, al final. No por vanidad, sino porque entendí que, cuando uno muere, solo quedan las manos que ayudó a formar. Ahora, cada vez que abro la puerta y veo el cartel que dice Escuela Artesanal Antonio Navarro, sonrío con humildad. No pienso en mí, sino en todos los que aprendieron aquí a sostener una herramienta, a medir sin prisa, a escuchar el silencio entre los golpes del martillo. La vida, pienso, es como una mesa bien hecha. Puede tambalearse, pero si las patas están firmes, aguanta todo. Y mis patas son esas, María, Clara, Luis, y este taller que me ha salvado tantas veces. Hace unos días, Clara me trajo una caja envuelta en papel marrón. Es un regalo temprano de Navidad. Dentro había un reloj, de péndulo, como el antiguo que se estropeó hace años. Lo colgamos en la pared del taller. Cuando empezó a marcar las horas, el sonido me estremeció. A las 10:15, dije sin pensar. Ella asintió, y su sonrisa fue distinta. No de culpa, sino de complicidad. Esa misma noche, después de que todos se marcharan, me quedé solo, escuchando el tic-tac del nuevo reloj. Pensé en el tiempo, en cómo puede herir y sanar con el mismo pulso, en cómo a veces se detiene en una hora exacta para recordarte que nada está perdido, que incluso lo que duele puede volverse enseñanza. Fuera nevaba otra vez. La nieve caía despacio, cubriendo los tejados, los olivos, el camino que lleva al río. Dentro, el fuego crepitaba y el reloj seguía su compás. Me serví una copa de vino, susurré para mí, como un rezo. María, si me estás viendo, la casa vuelve a estar llena. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no faltaba nadie. Porque el amor, cuando se cuida, nunca se va del todo. Se transforma en madera, en voz, en memoria. Y mientras la llama baila y el reloj marca las 10:15, cierro los ojos y pienso que la vida, al final, no me debía nada. Fui yo quien debía aprender a escucharla. Y lo hice, en silencio, con las manos, con el corazón. La primavera de 2028 llegó con un rumor de golondrinas y olor a madera húmeda. El taller, abierto desde primera hora, respiraba vida. Las ventanas estaban entornadas, y el sol se filtraba entre el polvo, dorando las virutas esparcidas por el suelo como si fueran fragmentos de tiempo. Ya no trabajo tanto como antes, las manos me pesan y los ojos se cansan rápido. Pero sigo viniendo cada día. No por costumbre, sino por necesidad. A estas alturas, la rutina no es una obligación, es una forma de permanecer. Me gusta llegar antes que nadie, poner el café en la hornilla, oír como el reloj. Mi reloj, el nuevo, marca las 8. A esa hora, el taller huele a comienzo. Clara suele aparecer poco después, con un termo de té y una carpeta bajo el brazo. Luis llega más tarde, siempre con la camisa medio abrochada y el gesto amable. Entre los dos llevan ya casi todo: las clases, los pedidos, las gestiones. Yo me quedo observando, ofreciendo consejos cuando me los piden, disfrutando de ver cómo la vida sigue su curso sin mi empuje constante. A veces pienso que eso es envejecer con dignidad, saber apartarse sin desaparecer. Hace unos meses, Clara me propuso algo que me dejó pensativo: grabar un pequeño documental sobre el taller, su historia, su gente. Para que quede constancia, dijo. Me reí. ¿Constancia de qué? De lo que hiciste, papá. De cómo un hombre solo levantó algo que ahora pertenece a todos. Acepté, aunque con cierto pudor. Los de la televisión local vinieron con cámaras y luces. Me sentí torpe, fuera de sitio. Pero cuando me preguntaron qué había aprendido en tantos años, las palabras salieron solas. Que la madera no perdona la prisa. Ni la vida tampoco. Silencio. Luego, uno de los técnicos, un muchacho joven, me miró y dijo: eso me lo tatuaría. Reímos todos. El documental se emitió un domingo por la tarde.
Vinieron los vecinos al taller para verlo juntos. Clara trajo una pantalla. Luis preparó vino y empanada. Mientras las imágenes se proyectaban, escuché mi propia voz narrando fragmentos de mi vida, y me sorprendió la serenidad del tono. Ya no había rencor, solo gratitud. Al final del vídeo, aparecía una frase mía, que Clara eligió sin decírmelo. Uno no deja herencia en lo que posee, sino en lo que enseña a cuidar. Cuando terminó, hubo aplausos, pero yo no miré a nadie. Me quedé viendo cómo el reloj del fondo marcaba, una vez más, las 10:15. Después de aquello, me di cuenta de que el taller ya no era solo mío. Era un espacio que me trascendía. A veces vienen turistas, o estudiantes de la escuela de artes, o vecinos que quieren reparar una silla vieja. Todos se van con algo más que un mueble. Se van con una historia. A finales del verano, Clara me confesó algo durante una cena tranquila en el patio. He conocido a alguien, dijo, sin rodeos. Es distinto. No quiere cambiarme. Me escucha. Sonreí. No necesitaba saber más. Solo le pedí una cosa. No olvides nunca lo que aprendiste aquí. Si el amor te exige vender tu paz, no es amor, es trato. Asintió, con los ojos húmedos. Luis, por su parte, también ha encontrado su rumbo. Le gusta enseñar, como a mí. Dice que cuando ve la concentración de un aprendiz cortando su primera tabla, siente que el mundo todavía tiene arreglo. Y quizá tenga razón. Yo me siento cada vez más ligero. Ya no tengo planes ni urgencias. Solo días. Y eso basta. En noviembre, una tarde de lluvia fina, vinieron los chicos nuevos del taller a pedirme un favor. Querían que tallara con ellos una mesa grande, para el salón comunitario del pueblo. La última de maestro, dijeron riendo. Me negué al principio, pero insistieron tanto que acepté. Tardamos casi un mes. Cada día uno de ellos se encargaba de algo. Lijar, encajar, pulir, barnizar. Yo solo supervisaba, corrigiendo con suavidad, guiando las manos con paciencia. Cuando terminamos, la mesa quedó hermosa, sólida, con vetas que parecían caminos. Grabamos debajo una inscripción, hecha con manos que aprendieron a esperar. La inauguración fue sencilla. Vinieron los vecinos, los alumnos, el alcalde, y hasta un coro infantil. Mientras todos hablaban y reían, yo me senté al borde de la mesa, acaricié la superficie y pensé que, en realidad, esa era mi despedida. No de la vida, sino del hacer constante. Ya había dejado suficiente de mí en esas maderas. Esa noche, al volver a casa, Clara me acompañó. Llovía. Nos refugiamos bajo el porche y escuchamos el repiqueteo del agua. Papá, ¿te acuerdas de lo que dijiste aquella Navidad? Asentí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Dijiste que sería tu última cena aquí, pero al final no lo fue. No, porque tú volviste, hija, y mientras uno solo vuelva, siempre habrá otra cena. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Así nos quedamos, mirando la lluvia. El reloj de la sala sonó, puntual, marcando las 10:15. Entonces comprendí que no hay últimas cenas, ni últimos inviernos, ni finales cerrados. Solo pausas. Solo el tiempo tomando aliento antes de seguir su camino. A veces, en las madrugadas, cuando el fuego ya es brasas y el silencio lo cubre todo, me sorprendo pensando en la frase que más me marcó. Ya no eres importante para nadie. Y sonrío, porque ahora sé que ser importante nunca fue el propósito. El propósito era ser útil. Y lo sigo siendo, aunque solo sea para encender la luz del taller cada mañana y demostrar que aún hay manos que trabajan despacio, con respeto. Fuera, el invierno se anuncia otra vez. Dentro, el reloj sigue marcando las horas, firme, paciente, eterno. Y yo, Antonio Navarro, carpintero, padre, viudo, maestro, me siento en paz. Con la vida, con los míos, y con el tiempo que me queda. Porque lo que construí ya no se mide en madera, sino en memoria.
Y mientras haya alguien que recuerde el sonido de este reloj a las 10:15, sabré que sigo aquí, en cada golpe de martillo, en cada silencio que enseña, en cada hijo que vuelve. Este año la Navidad ha llegado sin aviso, sin ese ruido que solía acompañarla. Ni luces exageradas, ni prisas en la calle. Solo el aire frío entrando por las rendijas, el olor del vino caliente, y la certeza de que, aunque el tiempo corra, algunas cosas ya no cambian. El taller está más tranquilo ahora. Clara y Luis han organizado todo para que yo solo venga cuando quiera. Pero sigo viniendo cada mañana. No puedo evitarlo. Este lugar me da sentido. Aquí los días no pesan, se posan. Hace una semana colgamos una foto nueva en la pared, junto a la del primer taller. En ella estamos los tres, Clara, Luis y yo, rodeados de los alumnos. En el fondo, el reloj marca las 10:15. No fue planeado. Cuando Clara la imprimió, lo notó y sonrió. El tiempo sabe recordarnos lo que importa, dijo. Y tenía razón. Clara vive en Toledo, a 20 minutos. A veces llega sin avisar, con una bolsa de pan o un termo de café. Se sienta frente a mí, observa mis manos mientras trabajo y me pregunta cosas pequeñas. ¿Te duele mucho la espalda? Menos que antes. ¿Y las manos? Las manos nunca duelen, hija. Solo avisan. Ella sonríe, y el silencio entre nosotros ya no tiene peso. Es un silencio amable, de los que curan. Luis ha cambiado también. Ha recuperado el humor de su juventud, y hasta le ha dado por enseñar a los más pequeños. Dice que el taller es el corazón del pueblo, y quizá tenga razón. A veces lo veo con los niños, mostrándoles cómo clavar sin romper, cómo medir sin apuro. Tiene algo de mí, pero sin mis torpezas, y me enorgullece verlo así. Hace unos días vinieron los del ayuntamiento a decir que quieren declarar el taller espacio histórico local. Les respondí que me hacía gracia esa palabra, histórico. Lo único histórico aquí son mis rodillas, les dije riendo. Pero Clara insistió en que aceptara. No por ti, papá, sino por lo que representa. Y tal vez tenga razón. Este lugar ya no me pertenece. Pertenece a todos los que entraron buscando algo que el mundo les negó. Calma. El 24 de diciembre amaneció nevando. La casa olía a sopa y leña. Luis llegó con vino. Clara, con dulces y una sonrisa. En la mesa había 3 platos y una vela. No necesitábamos más. Durante la cena hablamos poco, pero las miradas lo decían todo. En un momento, Clara alzó su copa y dijo: «Por ti, papá, por no vender lo que no tiene precio». Luis añadió: «Y por enseñarnos que el respeto no se hereda, se aprende». Yo solo respondí: «Por los que supieron volver». El reloj marcó las 10:15. La llama tembló un instante, como si saludara, y supe que aquella hora ya no guardaba dolor. Guardaba memoria. Después, cuando se fueron, me quedé un rato junto al fuego. Afuera, el silencio del pueblo era absoluto, roto solo por el viento. Pensé en María, en aquella primera Navidad juntos, cuando todo estaba por hacer. Pensé en los años que se fueron, en los que quedan. Y comprendí algo simple, pero profundo. Que uno no envejece cuando se arruga la piel, sino cuando se apaga la mirada. Y la mía, todavía, sigue encendida. Mañana vendrán los alumnos a dejar sus regalos, una tabla firmada, un dibujo, una taza de barro. Cosas pequeñas, pero llenas de intención. Les abriré la puerta como siempre, con el delantal puesto y el reloj marcando el ritmo de la vida. Y cuando el último se vaya, cerraré despacio, dejaré el taller en penumbra y me sentaré junto a la ventana. El fuego crepitará, el reloj volverá a marcar las 10:15, y el mundo quedará suspendido unos segundos. Y en ese instante, entenderé, como solo entienden los viejos cuando dejan de luchar, que la paz no se conquista, se recibe. La casa, otra vez, será hogar. El taller, otra vez, será refugio. Y yo, por fin,
Seré solo eso que siempre quise ser. Un hombre tranquilo, sentado frente al fuego, agradecido de seguir escuchando el sonido sereno del tiempo.